Bienvenidos a su espacio Conversamos. Soy Eric Jardín. El programa de hoy me causa una emoción muy particular. Estoy muy feliz de recibir a un par de invitados con los que vamos a conversar acerca de un tema que este país necesita hablar de forma inmediata. Hoy vamos a hablar acerca de inclusividad. Hace algunos meses me tocó hacer una entrevista a un personaje, a un bailarín de la ciudad de Desamparados. Y la entrevista me impactó y juramos hacer una entrevista más adelante para hablar de discapacidad y lo difícil que es para una persona con problemas de movilidad desplazarse en una ciudad como la ciudad de San José. Hoy nuestro invitado, junto a otro gran bailarín, Lucho Flores, a quien recibimos. Bienvenido, Lucho. Muchísimas gracias por la invitación, Eric. Quiero decirles algo. El hecho de que Lucho entrara a través de una rampa fue premeditado. Lucho, te cuento, tuvimos hace unos meses un director de noticias que tenía ciertos problemas de movilidad y el canal hizo una rampa para que él no tuviera problema de venir a presentar noticias. Pero si no se hubiera dado esa situación, probablemente no hubiéramos hecho el esfuerzo. Y quería mostrarle a la gente el día de hoy lo complejo que puede ser para una persona con problemas de movilidad de pronto vivir en una ciudad como esta. Lucho, qué gusto tenerte. No, más bien el gusto es todo mío, es un gran honor el poder estar acá en el programa. Bueno, para todas las personas, soy Lucho Flores, soy una persona que es de Desamparados. Mi situación de discapacidad se llama artrogriposis, fue de nacimiento. Y bueno, encantado en poder conversar sobre los diversos tipos de temas que están relacionados con la discapacidad. Y lo que nosotros venimos es a llevar un mensaje en donde tenemos que naturalizar el tema de la discapacidad. Hablemos sobre discapacidad para poder tener una sociedad realmente equitativa para todos y para todas. Bueno, pero hoy no viniste solo. Hoy te acompaña Luis Gustavo López, quien baila con vos. Véngase, Luis Gustavo. Luis Gustavo también es bailarín y hoy va a compartir con nosotros también un poco acerca de este tema que me apasionó desde un principio. Me lo vendiste muy bien. Realmente nunca había tomado conciencia. Bienvenido, Luis Gustavo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por invitarme. Un placer, un placer. Nunca había yo tomado conciencia de lo difícil que puede ser para una persona vivir en un espacio en donde el mundo no está adaptado para sus necesidades. Claro, para nosotros es fundamental el poder promover de que discapacidad no está en la persona, sino que la discapacidad se encuentra en la sociedad que nos va colocando barreras, tanto la barrera de la infraestructura como la barrera actitudinal. Pues sí, nosotros que por ejemplo que tenemos una movilidad reducida de personas con discapacidad física, pues sí se nos hace muy complicado el poder vivir en una sociedad que te pone barreras, que te pone trabas. Ahora, el de la infraestructura no es tan difícil como sí lo es el de la barrera actitudinal de muchas de las personas. Y por ende es que estamos acá para luchar por el movimiento de vida independiente de la población con alguna situación de discapacidad, por el promover los accesos, tanto el acceso al empleo, el acceso a la cultura, el acceso a una educación de calidad. Y de ahí es de que nosotros hemos utilizado muchísimo también la danza como uno de los mecanismos para poder llevar esta promoción de inclusión y participación de la población con alguna situación de discapacidad. Bueno, vamos por partes. Vamos por partes. Lucho es el presidente de una asociación que se llama Desampa Inclusivo, Asociación Desampa Inclusivo. Esta asociación, procura
luchar por los derechos de las personas con discapacidad, pero se ha diversificado al punto de que, por ejemplo, también desarrolla eventos públicos para mostrar el talento de las personas con una discapacidad e incluso desarrollar shows artísticos, ¿verdad? Yo sé que ustedes son un par de grandes bailarines, para decir, miren, nosotros aquí estamos presentes, tenemos los mismos derechos y el mismo talento. Luis Gustavo, ¿cómo llegaste vos a la asociación? Bueno, esa historia es un poco, creo que bien recibida, porque en el sentido fue que mi amigo Lucho, me dijo en el 2016, ¿quieres ser parte de esto? Y yo dije, pues sí. Al principio empecé como un miembro más de la asociación. Durante ese año, fue donde él me propuso ser el vicepresidente de la asociación. Ah, bueno, esa no la sabía yo. Vicepresidente. Sí, el vicepresidente de la asociación. Y yo dije, pues, es ser parte del activismo. Yo quiero ser activista y estoy en construcción de eso. Y creo que con Luis de la mano, con la asociación de la mano, puedo lograr eso y puedo tratar de ser el activista que creo yo poder ser, ¿verdad? Bueno, ahora que usted está hablando de activismo, sé que en fechas recientes ustedes formaron un sindicato con el apoyo de la ANEP. Sí, para nosotros ha sido muy importante y muy vital el hecho de poder promover lo que son los diversos tipos de espacios. Recordemos que en Costa Rica el 18.2% de la población mayor de 18 años presenta alguna situación de discapacidad. Estamos hablando que son más de 670,000 personas. De esas 670,000 personas, agregamos a la población menor de edad con alguna situación de discapacidad, estamos hablando que en Costa Rica hay alrededor de 1.250.000 personas con alguna situación de discapacidad. Es decir, somos una quinta parte de la población. Entonces, de aquí es que ha sido vital e importante el poder trabajar en diversas áreas en donde podamos realizar diversos tipos de planes o incidencias para crear muchísimas más oportunidades de participación. Un caso como en el de Tavo fue de que Tavo prácticamente que él vivía en 4 paredes, ¿verdad? Que era su cuarto. Y ahí es donde también muchas personas nos dicen, pero ¿cómo es posible que en Costa Rica casi que una quinta parte de la población presenta una situación de discapacidad, pero ¿en dónde están? Y yo lo que siempre les digo es que no tenemos accesos, no tenemos oportunidades para lo que es el empleo. Hace poco salió en donde en Costa Rica los índices de desempleo para la población con alguna situación de discapacidad está más del 85%, el índice de desempleo. Vemos que las oportunidades en las cuales nosotros tenemos para poder desarrollarnos como personas son muy escasas. Todavía hay una gran brecha a nivel de tecnología, de comunicación entre población con y sin discapacidad. Entonces, por ahí es donde hemos querido como realizar todo este tipo de mecanismos para poder tener más espacios de participación. Bueno, yo también soy el director del país de una fundación que se llama Best Buddies. Best Buddies Costa Rica, nosotros lo que hacemos es crear oportunidades de empleo para la población con discapacidad intelectual, y de ahí es donde también surgió la posibilidad de poder formar uno de los primeros sindicatos a nivel centroamericano, en donde somos trabajadores y también la población desempleada con alguna situación de discapacidad, que es parte de lo que sería de la ANEP. Entonces es ANEP, discapacidad, y bueno, fui escogido como presidente de este sindicato. Bueno, sí sé que el gobierno central de Costa Rica ha hecho esfuerzos porque en el sector gobierno, al menos, las instituciones tengan un porcentaje de personas con discapacidad dentro de su planilla. Pero ahí pregunto, vos que sos un activista y que estás metido de lleno en todo esto, ¿se está cumpliendo? No. La ley 8262, ¿verdad? Que es la que nos indica de que el 5% de las vacantes
en lo que es en el sector público tienen que ser ocupados por población con alguna situación de discapacidad, desafortunadamente no se está cumpliendo. No se está cumpliendo ni en las municipalidades, no se está cumpliendo ni parte de lo que es del gobierno central. Son muy pocas las instituciones que sí lo están cumpliendo, por ejemplo una que es el Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad, CONADIS, pero bueno, sabemos que es por dicha razón que va enfocado en la población con discapacidad, pero muchos de los que son instituciones, municipalidades, reitero, no lo están cumpliendo. De ahí es donde nosotros también hacemos como esa reflexión en el poder decir, bueno, ¿para qué necesitamos crear más leyes en torno a lo que es de discapacidad? En Costa Rica somos 5 millones de personas y tenemos más de 35 leyes en discapacidades. Pero ¿cuál es el problema que tenemos hoy en día? Es que no se cumplen. Tenemos la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que para nosotros es como si nos estuvieran hablando, ¿verdad? Prácticamente como del Corán, ¿verdad? Que es la 8661, pero vamos a lo mismo, no se está cumpliendo, no se aplica. De ahí es donde para nosotros es importantísimo poder también aportar que en esa parte de la participación también es el poder promover que estos espacios cada vez sean más, trabajar también de una forma articulada con las diferentes instituciones, con los ministerios, con el gobierno central, con la empresa privada, porque tenemos una política nacional de discapacidad, la PONADIS, y en la PONADIS lo que nos indica es que Costa Rica tiene que ser potencia mundial en temas de inclusión para las personas con discapacidad para el 2030. Entonces de ahí es donde estamos en el 2023, nos quedan 7 años, así es que bueno, tenemos que ponerle muchísimo trabajo a eso. Ok, pero voy a partir de lo más esencial. Me dijiste que en el 2016 Lucho te invitó a participar en la asociación. Correcto. Pero Lucho me decía, Luis Gustavo estaba entre 4 paredes. Correcto. ¿Cómo lograste salir de ahí? ¿Cómo lograste enfrentar esto? Creo que eso fue desde los 17 años, que yo dije, o sea, desde muy pequeño iba de la escuela a la casa y del colegio a la casa y nada más. Y yo decía, ya es hora de salir de esta monotonía, de esta rutina. Y fue ahí donde Luis me dijo en el 2016, ¿querés formar parte de la asociación? Y yo vi como un escape a ese encierro, a esa burbuja, como yo lo llamo. Ok, pero es que las personas que están en esa burbuja generalmente entran en una zona de confort. Por supuesto. Y les es muy difícil entender lo que hay fuera de la burbuja. Lucho, por supuesto. ¿cómo, bueno, en el caso de Luis Gustavo, cómo se logró, a veces esas palabras me suenan raras, cambiar el chip? Tenemos presentes que la realidad que vive la población con alguna situación de discapacidad, la mayor violencia que nosotros recibimos es la sobreprotección. Y no solamente la sobreprotección por parte de la familia, sino que es la sobreprotección por parte de lo que es de la sociedad. Muchos de ellos, y me incluyo en eso, en donde hemos visto que una sociedad más bien lo que te trata es como de sobreproteger y te torna una persona capacitista, te torna una persona asistencialista. El científico Stephen Hawking, que él también tenía una situación de discapacidad, él decía que a las personas con discapacidad la sociedad tiene que verse en la obligación de proponerle que den herramientas para que nos podamos desarrollar como personas. Y eso es una de las herramientas que tanto necesitamos. Que en vez de cortarnos las alas con esta sobreprotección, que más bien nos ayuden y nos den ese empujón, ¿verdad? Como dice Tavo, ese empujón para poder echarnos a volar, ¿verdad? Tavo, Sí. somos compas ya. Tavo, es cierto, la asociación te da el empujón, pero ¿cómo fue para tus familiares, esos que sobreprotegen? Creo que fue como al principio difícil porque tenernos en mi casa, tenerme en mi casa encerrado, porque así fue. Como yo te dije, en esa burbuja que yo no sabía cómo salir, tuvo que llegar otra persona y decirles, déjenlo volar, y ahí es donde fue que ellos dijeron, ok,
Y aquí fue donde Luis me dijo, venga con nosotros y sea parte de esto y conozca el mundo. Porque eso es, la población con discapacidad que está entre esas 4 paredes y esa burbuja, los familiares que son sobreprotectores no los dejan salir a conocer el mundo. Y eso es lo que estamos haciendo, lo que queremos nosotros hacer con la asociación también, que la población con discapacidad que es sobreprotegida, que también salga a conocer ese mundo y salga de esa burbuja que ya es mucho, para mí era mucho, y era como un liberarse, y la danza ni para qué, es algo liberador en eso. Este tipo de organizaciones de pronto son pasajeras. Una persona logra salir de esta burbuja y encuentra un mundo por explorar y va pasando de un lugar a otro. ¿Cuántas personas participan hoy activamente de la asociación, pero cuántos han pasado por la asociación? Eso es una pregunta, ¿verdad? Súper importante para nosotros, ¿verdad? Porque por ahí es donde nosotros podemos ver qué tanta incidencia hemos tenido de parte de lo que es de la asociación, de parte de lo que es también tanto lo que es del grupo de danza, como todas las acciones que nosotros hemos tenido. Nosotros estamos ahorita mismo como el término discapacidad, que el término discapacidad es un término que va evolucionando a través de la historia. De igual forma, la organización también ha ido evolucionando. Entonces, al inicio hemos pensado mucho en lo que es en la población con alguna situación de discapacidad, y hoy en día pensamos también en la población, en las juventudes y también en el adulto mayor. Entonces, tenemos una organización que realmente es inclusiva, en donde puede formar parte cualquier persona. Ahora, las incidencias que hemos logrado, bueno, han sido fantásticas, tanto así un punto en donde para nosotros al inicio era algo muy localista, por eso fue que le pusimos desamparados. De Zampa inclusive. Exactamente. ¿Qué fue lo que sucedió? Que posteriormente nos dimos cuenta que ya habíamos traspasado fronteras. Entonces ya habían gente de otros países donde nos decían, no, mira, es que el nombre no se escucha muy bien, ¿verdad? Asociación de Zampa Inclusiva. Ajá. Hoy en Conversamos. Me siento realmente muy feliz que ustedes estén acá, y al volver de la pausa vamos a hablar un poco acerca de las actividades artísticas que realiza esta asociación. Ya volvemos. Estamos de vuelta en su programa Conversamos. Hoy hablamos acerca de inclusividad de la mano de representantes de la Asociación de Zampa Inclusiva, cuyo nombre pues les ha quedado pequeño porque su gestión se ha extendido incluso atravesando fronteras. Justo de eso hablábamos al finalizar el anterior bloque. Lucho, trascendiendo fronteras. Sí, fue algo muy hermoso, ¿verdad? El poder saber de que no solamente al inicio estábamos pensando en abordar nuestra ciudad, ¿verdad?, que es Desamparados, sino que al final nos dimos cuenta de que comenzaron a escucharse en Argentina. Posteriormente, bueno, Tavo y yo y la agrupación de danza fuimos a bailar en lo que fue la apertura del Festival Internacional de Itaú Cultural en Sao Paulo, Brasil. Yo, bueno, también he danzado en España, hemos estado en diversas partes, ¿verdad?, en donde para nosotros ha sido súper importante, y hemos tenido también hasta participación con otros países, tanto Venezuela, con México. Ahorita hay una gran red latinoamericana de compañías de danza accesible o danza inclusiva, en donde para nosotros es algo hermosísimo poder trabajar de la mano de la cooperación internacional para promover todo esto que es que nosotros como personas con alguna situación de discapacidad también somos personas que ante todo
de nuestra discapacidad, pues tenemos nuestros derechos, tenemos nuestras oportunidades también para poder desarrollarnos como personas. Sin embargo, el trabajo es en que la sociedad nos brinde esa apertura de accesos, que eso es tanto lo que nosotros hemos estado luchando durante esos años. Bueno, ok, me gustaría como aterrizar un poco el tema del trabajo, antes de hablar de la compañía de danza. ¿Trabajas en algo adicional a la asociación? Sí, claro, yo tengo 17 años ya de estar en la empresa privada, ¿verdad? Y para mí ha sido algo muy bonito porque pues sí, yo en mis inicios, ¿verdad? De joven, me recuerdo que tanto como Otavo como a muchas personas con alguna situación de discapacidad, sufrimos muchísima discriminación en temas laborales, en donde, por ejemplo, a mí llegaban y me decían, ok, tienes una entrevista de trabajo, y en el momento en que llegaba me decían de una vez, no, mira, es que vos vas a trabajar en un segundo piso y aquí no hay elevador o no hay un ascensor. O al final me decían, no, mira, es que lo que te vamos a pagar va a ser muy poco porque prácticamente que lo vas a terminar gastando en transporte, ¿verdad? Entonces, o llegamos a un tal extremo en donde simplemente cuando llegaba me veían, lo primero que veían era el dispositivo de la silla de ruedas o veían el dispositivo de unas muletas. Y de ahí es donde fue algo muy duro. Para mí fueron casi más de 3 años en donde me encontraba desempleado, y por más que yo intentaba poderme colocar de lo que fue en el mercado laboral, pues sí se me hizo muy complicado. Bueno, y en el caso de Tao también. Yo es que, o sea, yo salí del colegio, saqué bachillerato en el 2011. Desde ese entonces buscando trabajo, y pues es la hora de que no tengo trabajo. Yo lo digo de la siguiente manera. Yo no quiero que me regalen el trabajo. Yo lo que quiero es que si la población con discapacidad tiene los atestados y cumple con el puesto que le están ofreciendo, que sea tomada en cuenta y que sea parte de la fuerza laboral, no que se lo regalen. Yo desde el 2011 hasta la fecha estoy buscando trabajo y he estado estudiando y demás, pero como dice Luis, siempre nos discriminan, siempre nos dicen, ok, la SOA está en un segundo piso, vamos a ver dónde te colocamos, X o Y razón. Y no me llaman en mi caso. Gustavo, en el caso del estudio, por tu discapacidad, ¿en algún momento tuviste alguna adecuación curricular o cumpliste con todo el programa como... Ok, bueno, yo te cuento. Yo en el 2000, yo estuve en la famosa, en aquel entonces, aula integrada, en lo que ahora se le llama aula de educación especial. Mis papás hicieron la lucha, hicieron todo el proceso para incorporarme a una aula regular. Y en el 2001 yo me incorporé a un aula regular y me hicieron una educación no significativa, que era de mucho más tiempo, que era lo que yo ocupaba y demás. Y es la hora de que en el 2006 me gradué de sexto grado, y en el 2009 noveno, y como te dije, en el 2011 ya de quinto año, y ahora estoy en busca de trabajo y siguiendo estudiando. Ahora que hablas de adecuación no significativa, ¿esto le permite al estudiante accesar estudios universitarios? En mi caso, sí, porque como te digo, en educación especial, el título que le da a la población con discapacidad no vale ni por un sexto grado. O sea, no vale ni por un sexto grado. Si usted se logra como persona con discapacidad incorporar a la aula regular, pues sí, puede sacar el bachillerato y puede accesar a la educación universitaria. Pero si sigue hasta los 22, 23 años en aula de educación especial, pues no, porque no vale por ni un sexto grado. Sí, eso es lo que está comentando Tao, es muy cierto. Aquí, desafortunadamente, la ley de educación inclusiva no existe, ¿verdad? Lo que tiene el Ministerio de Educación es un plan nacional. En este plan nacional es donde colocan a población con diversas situaciones de discapacidad. Sin embargo, este título ni siquiera es convalidado
con un 7º año de colegio, como bien lo está comentando Tavo. Entonces, aquí es donde no tenemos una educación de calidad personalizada. ¿Y qué es lo que sucede? Que son personas que no pueden tener acceso al INA, porque muchos de esos cursos piden noveno año, mínimo. exactamente, y menos a la educación superior, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchas de las personas al final llegan a la asociación y nos dicen, mira, es que ya me preocupa muchísimo porque mi hijo tiene tanta edad o mi hija tiene tanta edad y bueno, y yo no voy a vivir para siempre. O algunos casos que salen de esa educación especial y tienen que volver a empezar todo el ciclo para poder sacar el 5º año, para poder optar más adelante por una educación universitaria, como lo estamos hablando. O sea, nuestro sistema educativo de algún modo está cercenando oportunidades a personas Por supuesto. Correcto. que tienen que hacer un esfuerzo después de salir de su proceso educativo de secundaria adicional para sacar un bachillerato por madurez o para... Correcto. Es correcto. Bueno, y aquí hay un jalón de orejas. Hablemos de la parte artística. Lucho, ¿cómo surgió ese amor, ese interés por el baile? Fue una anécdota bastante interesante, ¿verdad? Porque en ese momento nosotros como personas con una situación de discapacidad física, pues desde la juventud siempre vivimos bajo lo que son esos prejuicios, ¿verdad? O tabús que nos dicen, mira, una persona usuaria de silla de ruedas, el movimiento, el baile no va conmigo, ¿verdad? O no va con esa persona. Entonces, en el momento cuando ya nos dan esa propuesta de poder hacer una muestra de danza contemporánea, pues lo pensamos mucho, ¿verdad? Porque nosotros decíamos, uy, mira, danza, y nosotros, quién sabe, ¿verdad? Qué miedo. No, qué miedo, ¿verdad? Pero al final salimos de esa zona de confort, ¿verdad? Que es lo que estábamos hablando. De hecho, una de los lemas que teníamos también en la organización es saliendo de nuestra zona de confort. Y bueno, cuando nos dimos cuenta fue que nos apasionó totalmente lo que fue la parte de lo de la danza, hasta tal punto en donde, por ejemplo, nuestra agrupación que se llama Ya Danza, tiene un logo que es de un fuego y ese fuego tiene una figura que es como de una silla de ruedas y tiene un significado y es que el primer bailarín con una situación de discapacidad en la historia fue el dios Hefesto. El dios Hefesto, ¿verdad? De la mitología griega que todo el mundo lo conoce como... Ahí estamos viendo imágenes precisamente. Pasa que yo no sé si a él les gustaba el que está atrás. Exacto, Así la pegué entonces. Sí. Sí, quise mostrarle un poco a la gente, un poco del trabajo que ustedes desarrollan. Perdona, te interrumpí, pero quería que la gente supiera. Sí, no, excelente. Y eso es algo que para nosotros ha sido también muy lindo porque eso fue una creación tanto del Tavo como mía, ¿verdad? Que se llama Hermandad. Y es eso mismo, ¿verdad? El poder visibilizar lo que en muchos tiempos en la historia se ha quedado en lo oculto. Y ahí es donde queríamos posicionar también a Hefesto, porque muchas veces se cree que Hefesto simplemente es el dios del fuego y el dios de la guerra. Y lo que no saben es que Hefesto fue el primer bailarín con discapacidad que se encuentra en la historia, ¿verdad? Después que ahí se los dejo como peloteando para que las personas lo busquen, ¿verdad? Para que la gente se ponga en a la investigar. mitología griega. Pero como para resumidas cuentas, cuando el dios Zeus desterró a Hefesto hacia la tierra, en el momento que él cayó, se le quebraron sus piernas y su cadera. Y él mismo forjó su silla de ruedas en oro. Y él danzaba para que las cosechas fueran fructíferas. Entonces de ahí es que nosotros quisimos como posicionar, ¿verdad?, al dios Hefesto, no solamente como el de la guerra, sino que también que el de fueron los inicios de la danza accesible o la danza inclusiva. Entonces de ahí es donde también para nosotros ha sido algo muy lindo el poder saber de que estamos acá y lo que nos enciende es ese fuego de poder transmitirle a las demás personas que en la danza
no hay discapacidades en la danza, no hay diferentes tipos de situaciones en las cuales nos hayan podido, digámosle, como a segmentar, sino que la danza lo que ven personas y ante todo somos personas. Bueno, hablamos de que el sistema educativo de pronto merma la posibilidad de que las personas con alguna discapacidad pudiesen salir adelante con mayor facilidad, encontrar oportunidades más fácilmente. Pero en este aspecto de la danza, de la cultura, el arte, ¿hay espacios para poder desarrollarse? ¿Hay organizaciones que colaboran? ¿Cómo ha sido ese proceso de formación en la danza? Porque no todo puede ser autodidacta. ¿Ha habido organizaciones que los han apoyado? En parte, o sea, al principio no, pero en el 2017 nosotros fuimos parte de una muestra con la Compañía Nacional de Danza, que ahí fue de donde salió Hermandad. Juntamos dos cosas de cada uno y fue donde formamos Hermandad. En el 2017 estuvimos con la compañía en un festival que se llamaba en aquel entonces Mudanzas, en una muestra que al final y mucho más nos llenó nos gustó más la danza, y fue ahí donde empezamos y fue ahí donde nos abrimos camino. Me imagino que han inspirado a otros. ¿Son solo ustedes dos los únicos bailarines que hacen este tipo de espectáculos, o ya hay otras personas que están de pronto desarrollándolo? Bueno, en estos 5 años, porque también ha sido muy lindo el poder decir que este año cumplimos 5 años de que ya danza ha estado danzando por una Costa Rica más equitativa. Ha pasado muchos bailarines con diversas situaciones de discapacidad, y hoy en día estamos trabajando con un coreógrafo brasileño, con Anderson Leão, en una puesta en escena que vamos a estrenar a partir de lo que es del 22 de marzo, que se llama Cuerpos Libres. Somos 4 bailarines, 2, Tao y yo, que somos personas con una situación de discapacidad, y 2 bailarines sin discapacidad. Por eso mismo, porque tenemos que promover la inclusión, y para nosotros pues ha sido algo muy desgastante, ¿verdad?, lo que ha sido en estos años, por el ver de que todavía continuamos con esta barrera actitudinal hacia la parte del acceso a la cultura. Somos, ¿verdad?, en este momento referentes en lo que es en el tema de la danza contemporánea accesible. Esperamos que esto nos pueda llegar a generar, como lo indica el libro de Cuerpos Potentes, de Concuerpos, que es también una compañía de danza accesible de Colombia, en donde dice: nosotros nos tenemos que comprometer a danzar en cada barrio, danzar en cada esquina, porque no sabemos en qué momento va a aparecer la nueva estrella de danza contemporánea accesible. Entonces, de ahí es como nuestro compromiso, ¿verdad?, el poder también ir generando esos espacios y que cada vez sean más. Bueno, y es que este fenómeno de danzar en los barrios trasciende, va más allá. Es necesario ir creando conciencia en las comunidades sobre no solo la necesidad, sino la capacidad de mostrarle al mundo que son personas como cualquier otro, con sueños, ilusiones, ganas de vivir sobre todo. Correcto. Vamos a una breve pausa y ya regresamos al último bloque, en el que conversamos sobre inclusividad con la Asociación de Zampa Inclusiva. Ya volvemos. Estás viendo Conversamos. Hoy hablamos de inclusividad con Lucho Flores y Luis Gustavo López sobre un tema que usualmente no se conversa en la televisión, y es de suma importancia hablar de que dentro de nuestro país existe enorme cantidad de población de personas
que tienen algunos problemas de movilidad y que ello les resta oportunidades en la vida. Hoy vamos a hablar específicamente de las demandas que hace este sector de la sociedad costarricense. Lucho, digamos claramente, con puntos y comas, qué es necesario que los costarricenses hagamos para que la comunidad de personas con alguna discapacidad puedan salir adelante. Sí, creo que aquí es muy importante, ¿verdad? Como estabas indicando, tenemos que naturalizar el tema, la discapacidad, tenemos que hablarlo. La discapacidad para adquirirla, bueno, yo siempre digo ahí como un chiste, ¿verdad? Donde en el momento en que nosotros nacemos, nos garantizan 3 cosas. Nos garantizan el pagar impuestos, la muerte y el adquirir una discapacidad. Entonces, creo que por acá tenemos que naturalizar el tema, tenemos que hablarlo en nuestras mesas de trabajo, tenemos que hablarlo en nuestras casas, tenemos que ser conscientes de que tarde o temprano nos va a llegar la discapacidad, no solamente a nosotros, sino que también a todas las personas que están alrededor nuestro. Por eso es que tenemos que ir construyendo una sociedad que sea realmente equitativa de oportunidades. Desafortunadamente, pues hoy en día vivimos un gran problema en donde no contamos con la voz ni con el voto dentro de lo que son de los mismos proyectos de ley. Entonces de ahí es donde hemos tenido muchísimas dificultades a la hora de hacernos y posicionar nuestras opiniones. Por ejemplo, tenemos un proyecto de ley que es el 22.530, donde se quería extender la vida útil de los autobuses de 15 a 20 años y sin consultarnos. Y así llega a suceder. Por ejemplo, hay un proyecto de ley sobre salud mental en donde no se le tomó la opinión a la población con alguna situación de discapacidad. Se están formulando diferentes tipos de leyes y de proyectos en donde no se le consulta a la población con discapacidad. Entonces de ahí es donde nosotros partimos, en donde la participación y la palabra inclusión es yo participo en una forma activa. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Lucho, perdón que te interrumpa. Tuvimos un diputado con discapacidad, el señor Óscar López, que propuso muchas leyes relacionadas con el tema de la inclusión. ¿Funcionó toda la propuesta que Óscar López desarrolló? ¿Hay más líderes políticos haciendo trabajo, haciendo lobby por el sector? Parte de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad es el acceso a la participación política, ¿verdad? Y ahí es una de las cosas en las que vemos en donde en estos últimos años, bueno, en el caso con el que fue con el señor exdiputado, ¿verdad? Con don Óscar López, pues sí tuvo unas gestiones que fueron muy buenas, ¿verdad? Que sí fueron unos proyectos que fueron muy buenos. Sin embargo, no se llegó a posicionar el tema en sí. A pesar que dentro de la Asamblea Legislativa tenemos una comisión que es de la persona con discapacidad y al adulto mayor, pues aún así vemos que no se está tomando en consideración la opinión de la población. Es que veo activismo, o sea, veo personas que pertenecen a organizaciones no gubernamentales que están haciendo muy buen trabajo en términos de inclusión, en términos de personas adultos mayores. Pero no los veo llegar a esos puestos de gobierno en donde podrían inferir mejor en cambiar las cosas. Claro, por supuesto. De hecho, si nosotros nos ponemos a analizar dentro de lo que son de los diversos puestos políticos en donde se puede tener esa toma de decisión en las municipalidades, bueno, es prácticamente que casi que nulo la participación de la población con alguna situación de discapacidad. Solo, bueno, en este caso que conozco es a Nicole Mesén, ¿verdad? Que se encuentra en la municipalidad de Goicoechea, pero posteriormente de ahí pues no tenemos participación en juntas de educación, juntas de salud, no tenemos participación en los diversos áreas o comisiones en las que se tienen que ver ese tipo de temas, y por ende para nosotros eso ha llegado a ser una gran brecha y que
definitivamente, hoy en día, sí lo digo con toda sinceridad, Costa Rica no es un país inclusivo. No estamos dentro de los parámetros que podríamos llegar a decir donde se facilite ese acceso al trabajo, a la educación, a la salud. No contamos, por ejemplo, la población con alguna situación de discapacidad, con educación sexual específica. No se cuenta, por ejemplo, en el ámbito de salud, ni siquiera con consultorios accesibles. En la parte de cultura, bueno, vemos que la mayoría de teatros no cuentan con la accesibilidad. Los festivales no nos toman en consideración. Hace poco estuve también asistiendo y bueno, ahí también hago un pequeño, ¿verdad? Como anuncio, y es donde yo, dentro de lo que son de mis redes sociales, estoy asistiendo a diversos tipos de eventos culturales y yo mismo les estoy poniendo como esa calificación de accesibilidad. Eso es más que todo como para poder ir educando a la población. Nosotros no concientizamos ni sensibilizamos en el tema de discapacidad. Nosotros educamos sobre el tema. Nosotros educamos sobre que la población con discapacidad, nuestra salud mental es prácticamente que precaria y no se ha tomado en consideración eso mismo. En Costa Rica, la segunda causa por el cual las juventudes se están muriendo es por el suicidio. Y es por la discapacidad psicosocial, porque no todas las personas comprenden lo que significa una discapacidad psicosocial. Yo siempre lo digo, la depresión se esconde detrás de una sonrisa. Y hoy en día vemos en donde cada vez más nuestra población, no solamente la población con una situación de discapacidad, sino que la población en sí en general, sí requiere de tomar esto en consideración, que la discapacidad psicosocial existe y que tenemos que tomarlo muy en cuenta. Sí, creo que lo hemos venido notando. Los niños sonríen menos y están sonriendo por banalidades, quizás. Para los que nos ven en redes sociales, Lucho y Luis Gustavo pertenecen a una de las comunidades del área metropolitana de nuestro país más grandes. Se dice que Desamparados, esta comunidad, es la que tiene mayor cantidad de jóvenes en San José. Cerca de más de 100,000 jóvenes habitan la ciudad de Desamparados. Lucho, bueno, y Luis Gustavo, ¿alguna vez no se han planteado ustedes ser regidores o alcaldes en esa ciudad que tiene muchas demandas y muchas necesidades, y meterse en la política? Yo estuve metido en política hace casi 8 años ya. Estuve metido como regidor, o sea, estuve como parte de un partido, pero no llegué al cargo político, ¿verdad? Yo lo que digo es que a la población con discapacidad se le tiene que dar un cargo político. Aquí hay muchos líderes en temas de discapacidad que son muy buenos. Aquí hay un ejemplo, Luis Flores, o Lucho Flores, es un ejemplo de líder, es un buen líder, y hay muchos más que pueden ser parte de la política. Así que insto a todos los políticos, a todos los partidos políticos, a tener una persona con discapacidad dentro de su partido y que esté dentro de los puestos políticos. Lucho, vea qué interesante. Cuando empezamos el programa, usted me dijo que Luis Gustavo estaba en una burbuja, que vivía entre 4 paredes. Correcto. Y que la danza, la asociación, lo ayudó a salir de esas 4 paredes. Lucho, yo ahora le hablo a usted de su burbuja. Lucho, presidente de la asociación de Zampa Inclusivo, presidente del sindicato, el primer sindicato de personas con discapacidad en este país.
Lucho presidente. No, bueno, Lucho, ¿por qué no pensar empezar en la comunidad? ¿Por qué no empezar en desamparados? En una alcaldía. En una alcaldía o como regidor. Creo que Desampa es una ciudad que ha ido tomando mucha conciencia en el tema de inclusividad. Vemos, bueno, no iba a decir las aceras, pero sí, efectivamente, creo que por ahí no vamos bien todavía. Lucho, ¿por qué no pensar en una carrera política? No, por supuesto. De hecho, lo he estado como analizando de una forma a un tal punto, ¿verdad? Que estoy ya a punto como de decidirme y dar un sí. Y es por lo mismo, porque para poder realizar un cambio tenemos que estar justamente en esos puestos que son de tomas de decisiones. Y por eso también yo insto muchísimo, y como también lo estaba diciendo Otavo, a que los partidos políticos y que, bueno, se puedan abrir, que tomen en consideración que la población con discapacidad también tenemos voz y voto. Nosotros a través también de la plataforma de Facebook tuvimos un programa en lo que fue en las pasadas elecciones, en donde se llama Politiqueando desde mi ventana, ¿verdad? Lo hacíamos con lo que fue que creo que Zoom. viene para las elecciones municipales. Y nos pareció muy interesante porque entrevistamos a los candidatos a presidencia, ¿verdad? De lo que fueron de varios partidos. Y nos dábamos cuenta que muchos de ellos desconocen lo que es la discapacidad. Muchos de ellos y ellas. También conversamos con candidatos a diputados y a diputadas y les instamos muchísimo a que tomaran en consideración a una persona en alguna situación de discapacidad para que fueran asesores o asesoras de ellos mismos. Desafortunadamente, bueno, vemos de que hoy en día en la Asamblea Legislativa son muy pocos los asesores que hay que tienen alguna situación de discapacidad o hasta de los mismos empleados, y por ello es que queremos seguir trabajando. Es algo que para nosotros ha sido en muchas ocasiones frustrante, pero a la misma vez nos motiva para poder continuar y seguir construyendo una cultura que sea realmente equitativa e inclusiva para nuestra sociedad. Bueno, las demandas son tan grandes y en distintas cosas, sectores, el sector político, el sector social, la parte cultural, pues que nos daría muchos programas para hablar de este tema. Ya ustedes tienen que ir saliendo de esa burbuja y ya lo estamos proclamando, por lo menos para una diputación. Me parece, Lucho, que con toda la lucha que has dado ya estás preparado para asumir un cargo de responsabilidad política. Quiero que me cuenten así rápidamente qué están haciendo a nivel dancístico, a nivel de espectáculo cultural, rápidamente, y cómo la gente los contacta. Listo, ahorita estamos con Cuerpos Libres. Cuerpos Libres es una puesta en escena para nosotros que representa muchísimo porque es nuestro 5º aniversario. También es algo el cual nos está llenando muchísimo de dejar esa reflexión y decir qué tan libre es nuestro cuerpo hoy en día, después de todos esos procesos que hemos vivido, de pandemias, de la parte de la salud mental. Tenemos nuestros cuerpos realmente libres en esta sociedad que siempre te pone etiquetas o prejuicios. Entonces de ahí es donde hemos partido, que ha sido algo muy lindo, ha sido algo del cual van a ver 4 cuerpos diversos, van a ver 4 diversos movimientos, y que eso también va a llenarlos de esa cuestión donde queremos decirles a las personas: vivamos en danza, que nuestra sociedad sea realmente dancística, que podamos llenar todos los lugares y decir que el único requisito para danzar es respirar. Así es que bueno, para nosotros también es muy importante el poder contar con el apoyo, que ojalá que podamos contar con patrocinadores, con personas que también que nos pueden colaborar, porque la idea nuestra es también hacer una gira a nivel nacional y poder llegar a todas partes. Todavía no hemos danzado en Limón y eso es algo que también que tenemos mucho anhelo de poder ir y llevar a todas las personas que la danza es para todos y para todas. Encuentre a Luis Gustavo y a Lucho Flores y a muchos otros colaboradores en
la Asociación de Zampa Inclusivo. Yo los encontré fácilmente en Facebook. Los invito a indagar, a buscar un poco más de información sobre ellos y el maravilloso trabajo que están haciendo. Voy a dejarlos con una colita de los últimos trabajos que han desarrollado y me despido enormemente agradecido por su visita. Muchísimas gracias. A ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en Conversamos.